Espíritu Santo de Dios. Le damos la gloria y la honra hoy a nuestro Dios eterno, porque sabemos que Él tiene el control de nosotros. Padre, gracias, porque quizás estamos viviendo los momentos más difíciles a nivel mundial, pero sabemos que Dios tiene el control de todos nosotros. Ahora mismo, Dios, gracias, Señor, ponemos en tus manos esta transmisión. Ahora mismo, en el nombre poderoso de Jesús, amado Espíritu Santo de Dios, tú eres bienvenido a este lugar. Padre, tú eres bienvenido a este lugar. Revélanos, Señor, qué es lo que tú necesitas hablar a un pueblo sediento de su palabra, Dios. Padre, gracias, Señor, porque a pesar de que no estamos viviendo los mejores momentos, sabemos que tú estás en nuestras vidas, y la palabra de Dios dice que todas las cosas nos ayudan para bien. Quizás esto que estamos viviendo en este momento nos está ayudando para un crecimiento tanto espiritual, para que el pueblo de Dios entienda que la única manera de poder avanzar en este camino es solo y exclusivamente dependiendo de Dios. Amén. Lo único que Dios necesita en tiempos de crisis es que nosotros levantemos las manos y digamos: Señor, aquí estamos. Así como nuestro amigo el salmista David decía: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que creó los cielos y la tierra. Wow. El salmista David pasó momentos críticos, momentos difíciles, pero finalmente se le reveló a David que el único socorro no venía del mundo, el único socorro no venía de las personas, el único socorro no venía de él mismo, sino que el único socorro venía de Jehová, que creó los cielos y la tierra. Y esa revelación, esa verdad que se le reveló a nuestro amigo David en tiempo de crisis, es la misma revelación que hoy nosotros tenemos que entender en este tiempo. Tiempos de crisis van a haber siempre, tiempos de angustia siempre van a haber, pero el único socorro que tú tienes que buscarlo, lo tienes que buscar en Jehová, lo tienes que buscar en el cielo, lo tienes que buscar en Jesucristo. Dios mío, yo no sé a quién le estoy hablando en esta noche, pero si tú estás pasando momentos de crisis, momentos difíciles, es tiempo de que entiendas que el único socorro tiene que venir de Jehová, que creó los cielos y creó la tierra. Wow, esta palabra es muy poderosa, Dios mío, y yo la tomo para mi vida. En tiempo de crisis, en tiempo de angustia, el socorro tiene que venir de Jehová, Dios mío. Amén. Quizás David estaba siendo procesado en ese momento, pasando momentos difíciles, pero muchas veces Dios permite las crisis, Dios permite los momentos difíciles para que podamos entender por medio de las dificultades que nosotros debemos de depender solo y exclusivamente de Dios. Amén. Y hoy es tiempo de que entendamos de que debemos de depender solo y exclusivamente de nuestro Dios. Eso es lo que Dios necesita en este tiempo. Dios necesita más dependencia de Él y menos dependencia de nuestra humanidad. Más dependencia de Dios y menos dependencia de un trabajo, de un estatus, de una persona. Amén. Y más dependencia de Él. Por eso cuando Dios saca al pueblo de Israel al desierto, Dios lo lleva a un desierto solo y exclusivamente para que en medio de un desierto ellos se vieran rodeados de la nada. Dios despoja a Israel de todo para que en el desierto ellos pudieran entender que el único socorro tenía que venir de Jehová, que creó los cielos y la tierra. Amén. Por eso el pueblo de Israel anduvo muchos años en el desierto, y quizás ellos perdieron 40 años en el desierto porque no entendieron la palabra dependencia. Tú hoy, en esta noche, tienes que entender algo muy poderoso, y es que tenemos que aprender a depender solo y exclusivamente de Dios. ¿Qué es lo que Dios necesita en este momento? Que nosotros dependamos de Él. Sabemos que no es fácil depender de Dios cuando no estamos viendo lo que nosotros queremos ver.
Sabemos que no es fácil depender de Dios cuando de pronto la nevera está vacía, el empleo se ha terminado, los ceros en la cuenta se han terminado. Sabemos que no es fácil, pero ahí es donde entra la palabra fe, Dios mío. La fe es lo único que mueve la mano de Dios. Ya lo hemos hablado en muchas prédicas que hemos tenido. Lo único que mueve la mano de Dios es la fe, porque en la fe se te revela lo que tú no estás viendo. Recuerda que la palabra de Dios nos habla algo muy poderoso, y es que no es por vista sino por fe. Cuando nuestro Rey Jesús vino aquí en la tierra, vino a romper un esquema natural para darle paso a lo sobrenatural. Lo voy a volver a repetir. Cuando el Rey Jesús vino acá a la tierra, vino a romper un esquema natural por el cual los escribas y los fariseos no pudieron entender. Amén. Por eso cuando Jesús empieza a caminar en la tierra, y me impresiona esto, profeta José, cuando Jesús empieza a caminar en la tierra, lo primero que Jesús empezó a hacer, y ya lo hemos hablado, fue hacer milagros. Jesús empieza haciendo milagros porque por medio de los milagros Él necesitaba extraer del ser humano, extraer de las personas, elevar al 100% la palabra fe. Él hacía los milagros solo y exclusivamente para afirmar la fe de las personas, porque Él sabía que por medio de la fe es que ellos podían llegar a donde realmente Jesús los quería llevar. Amén. A una dependencia total, a una dependencia solo y exclusivamente de un Dios que de pronto ellos no veían. Amén. Por eso es necesario que esta noche entendamos que así estemos pasando los momentos más críticos, los momentos difíciles, siempre debemos entender que debemos depender solo y exclusivamente de nuestro Dios. Amén. Eso es lo que Jesús necesita hoy en día. Estamos viviendo uno de los momentos más difíciles en este tiempo, pero lo que Dios necesita, lo que Jesús necesita, es que la iglesia hoy entienda que tenemos que depender de Dios. Siempre hemos dependido de Dios. Amén. Y ese Dios que te sacó tiempo atrás de la cisterna del desierto, es ese mismo Dios que hoy te quiere volver a sacar de los momentos de crisis. En el pasado vivimos tiempos difíciles y vimos la mano de Dios. ¿Cuánta gente vio la mano de Dios tiempo atrás? Y es ese mismo Dios que hoy quiere meter la misma mano para sacarte nuevamente adelante. Amén. Pero es necesario que tú entiendas por medio de esta palabra que para que Dios pueda hacer un milagro, ojo, para que Dios pueda hacer un milagro en tu vida, es necesario que tú creas en el Dios de todos los tiempos, en ese Dios de lo imposible, ese Dios que hace lo imposible posible. Amén. Sabemos que hay circunstancias que de pronto decimos no, es imposible humanamente que pueda pasar algo, pero es ahí donde Dios entra. Mira, hay una palabra violenta que en esta noche te quiero soltar, y la encontramos en Isaías 43:2. En Isaías 43:2 hay una palabra violenta para gente violenta que hoy necesite una palabra. Amén. Y yo quiero que me presten mucha atención, porque en Isaías 43:2 hay unas perlas semi escondidas, por la cual cuando yo leí esta palabra, Dios me ministró mi corazón. Mira lo que dice la palabra en Isaías 43:2. Mira lo que dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarás, y cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Mira, hay una palabra poderosa en este momento, y es que cuando el profeta Isaías está hablando de cuando pase por las aguas, no está hablando en tiempo pasado, sino en tiempo futuro. Cuando pases por las aguas, no te anegarás. Dice la palabra de Dios que cuando tú pases por las aguas no te ahogarás ni te va a pasar nada. Ahora, esta palabra me lleva a uno de los versículos más poderosos y una de las narraciones más poderosas que la Biblia nos pueden mostrar, y es que esta palabra me lleva a cuando Jesús le dijo a los discípulos:
pasemos al otro lado. Mira esta palabra tan violenta. ¿Cuántos hemos escuchado esta narración de la palabra? Y me impresiona mucho porque cuando Jesús termina de hacer una campaña evangelística donde desató milagros, proezas y señales, dice la palabra de Dios que ya estaba anocheciendo y le dijo a los discípulos: pasemos al otro lado. Amén. Y cuando los discípulos entran a la barca, ya sabemos lo que se iba a desatar. Ahora, acá hay algo muy violento. Y es que Jesús sabía que ya venía un problema, ya se avecinaba algo, pero Jesús podía haber tomado la decisión de haber esperado que la tormenta pasara, pero es ahí donde Jesús necesitaba, ojo profeta, Jesús necesitaba que los discípulos pasaran esa estación del problema para ellos poder ser formados al nivel de fe por el cual Jesús necesitaba llevarlos para que ellos pudieran desatar la gloria de Dios. Hay veces que nosotros nos preguntamos por qué estamos pasando un momento difícil, por qué estamos viviendo una crisis si somos fieles a Dios, fieles a la iglesia, fieles con una ofrenda, fieles con el diezmo, pero lo que nosotros no se nos ha revelado es que muchas veces hay crisis que son inevitables en nuestras vidas. Lo voy a volver a repetir. Hay crisis que son inevitables en nuestras vidas y muchas veces necesitamos las crisis para que haya un crecimiento espiritual, para que haya un crecimiento espiritual, para que haya un crecimiento personal, amén, y también para que haya una madurez personal y espiritual, amén. Yo no sé a quién le estoy hablando en esta noche, pero cuando tú estés pasando una crisis, tú nunca preguntes por qué me está sucediendo esto, sino para qué estoy viviendo esto, qué es lo que estoy aprendiendo, qué es lo que voy a aprender y hacia dónde me va a llevar esta crisis. Mira, cuando la tormenta venía, Jesús dijo: yo necesito dejarlos a ellos solos. ¿Y sabe qué hace Jesús? Jesús se va a la popa y se acuesta a dormir. Dios mío, ¿por qué Jesús, sabiendo que se avecinaba una tormenta, por qué toma la decisión de irse a dormir? Porque él necesitaba dejar a los discípulos un tiempo solos para ver qué medidas ellos iban a tomar en medio de esa crisis. Muchas veces Jesús se hace a un ladito y nos deja en medio de una crisis a ver cómo nos vamos a mover. Lo primero que Jesús va a evaluar en medio de una crisis es el nivel de fe por el cual tú te vas a mover. Porque por el nivel de fe que tú te muevas es el nivel de fe por el cual va a desatar la gloria de Dios. Jesús sabía que mientras él estuviera en la barca no iba a haber tormenta que pudiera destruir la barca, no iba a haber tormenta que destruyera a 12 discípulos que fueron llamados por él. Mira, los discípulos no los llamó ni un escriba, ni un fariseo, ni un doctorado de la palabra. Los 12 discípulos los llamó el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Creador del cosmos y el universo, el gran yo soy, el Alfa y el Omega. Por eso Jesús sabía que así se levantara lo que se levantara, mientras él estuviera en la barca, no habría tormenta que lo fuese a destruir. Y eso es lo mismo que te está pasando a ti. Pueda que estás pasando un momento de crisis, pueda que estés pasando un momento de dificultad. Mientras Jesús tenga la mirada en ti, no habrá crisis, no habrá tormenta que te pueda destruir. Yo no sé a quién le estoy hablando en esta noche, amén. Por eso la palabra de Dios en Isaías 43:2 me dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Mira, no es que tú vas a entrar a un proceso, tú vas a entrar a un desierto y Jesús se va a quedar del otro lado viendo cómo te consume el desierto. Si hay algo que le fascina a Jesús, es entrar a tus procesos. Lo voy a volver a repetir. Nosotros debemos de entender que todos los días vamos a vivir procesos. Todos los días vamos a entrar en procesos y los procesos nos van a llevar a enfrentar obstáculos y los obstáculos nos van a llevar a que nosotros tengamos que tomar decisiones. Por eso te digo en esta noche, tu proceso te va a llevar a un obstáculo y el obstáculo te va a llevar a tomar una decisión y esa decisión dependerá los niveles de fe que Dios te vaya a llevar. Una mala decisión
fuera de la voluntad de Dios, lo que va a hacer es retroceder el propósito. Pero una decisión ligada a la voluntad de Dios siempre te va a llevar a niveles proféticos mayores. De eso se trata el cristianismo, de que todos los días entremos en procesos. Y los procesos son necesarios, profeta. Los procesos son necesarios porque Dios siempre nos va a querer llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria. Pero para que Dios nos lleve a una nueva gloria es necesario que pasemos los procesos. La gloria que Dios necesita desatarte se va a desatar cuando tú entiendas el nivel de fe donde lo tienes que tener. Los discípulos era necesario que estuvieran solos porque era el primer problema que ellos iban a enfrentar. Quizás en medio de una crisis se nos olvide cuál es la palabra que Dios nos ha dado. Quizás en medio de una desesperación muchas veces perdemos lo que Dios nos ha hablado en nuestra intimidad. Perdemos ese pasemos al otro lado. Quizás los discípulos en medio de esa tormenta habían olvidado que horas, minutos, segundos atrás Jesús les había dado una promesa. Les dijo: muchachos, entremos a la barca y pasemos al otro lado. El pasar al otro lado era una promesa que Jesús les había desatado a ellos. Una promesa. Él nunca dijo: vamos a ver si pasamos al otro lado, vamos a ver si de pronto no pasa nada, y si de pronto llega a pasar algo, pues no podemos pasar. No, Él afirmó. Él dijo: vamos a pasar al otro lado, porque Jesús siempre te va a hablar con puntos seguidos. Jesús siempre te va a hablar: vamos para adelante, vamos para adelante, vamos a avanzar, porque eso es lo que Dios quiere, que vamos hacia adelante, no hacia atrás. Y quizás los discípulos en ese momento perdieron la noción del tiempo. De pronto los discípulos en ese momento, en medio de esa crisis, en medio de esa tormenta, de pronto perdieron o se dejaron robar la semilla que Jesús había depositado en sus corazones. Porque lo único que hace la crisis, el enemigo por medio de las crisis, es hacer que tu nivel de fe mengue, que tú pierdas las promesas que Dios te ha dado, que tú te olvides de lo que Jesús te ha dicho, que de pronto tú te olvides que Jesús está en tu barca. Recuerda, la barca tipifica tu vida. Tú en este momento estás en una barca. Van a haber días donde el mar esté quieto, tú visualices un bello amanecer, un bello sol, tú visualices unos cielos hermosos. Pero también van a haber momentos donde las aguas van a estar agitadas, donde tu barca se va a maquiar de un lado al otro, donde de pronto no va a haber un cielo azul, sino unas nubes oscuras, quizás una tormenta, donde de pronto las noches oscuras te van a llevar a que tú pienses de que tu barca se va a hundir. Pero lo único que te puedo decir en esta noche por medio de esta palabra es que si Jesús está en tu barca, no habrá tormenta que pueda hundir tu propósito. Dios mío, yo no sé a quién le estoy hablando en esta noche, Dios mío, pero la palabra de Dios me dice en Isaías 43:2: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Dios mío, hoy Dios me dice que te diga: yo estoy en tu crisis, yo estoy en tu desierto, yo estoy en tu tormenta, yo estoy en cada dificultad que se te va a presentar en el camino. Si hay algo que a Jesús le fascina, es entrar al ring de la vida a pelear contigo. Si hay algo que le fascina al Rey de Reyes y Señor de Señores, es pelear. En el Antiguo Testamento dice: mía es la guerra, dice Dios, mía es la batalla. Si hay algo que le fascina a Dios, es pelear por ti, amén. Pero para que Él pelee por ti, tenemos que entender esta palabra. Tenemos que entender qué es la dependencia, qué es depender de Dios. Wow. Yo sé que no es fácil entender esta palabra, porque quizás yo mismo he estado en momentos oscuros donde de pronto he olvidado qué es la dependencia de Dios, porque no es fácil depender de Dios. No es fácil en medio de una crisis yo decir: Dios va a hacer un milagro, cuando estoy viendo todo oscuro.
Yo sé que no es fácil en medio de una crisis decir algo va a pasar cuando todo se está viendo negativo. Quizás yo estoy entendiendo tu posición en este momento. Quizás yo estoy entendiendo tu dolor. Quizás yo estoy entendiendo lo que tú estás pasando, porque yo también lo he pasado. Pero lo único que te puedo decir es que lo único que a mí me sostuvo en medio de las aguas agitadas, vivo, fue el nivel de fe que yo tenía en medio de esa crisis. El saber que en medio de un desierto algo iba a pasar. El saber que en medio de una tormenta había un Jesús que se podía levantar en cualquier momento. Dios mío. Y lo único que Dios necesita en este momento es que entiendas que en tu crisis está Él, en tu desierto está Él, en tu tormenta está Él. No te preocupes, porque cuando Jesús fue a subir a los cielos, le dijo a 12 discípulos y a una cantidad de gente que estaba allí, le dijo a ellos: es necesario que yo me vaya, es necesario que yo ascienda a los cielos, pero les enviaré al otro Consolador, el que los guiará a toda verdad. Y ese Consolador es aquel que yo amo, aquel que yo doy lo que sea porque no se aparte de mí. Y esa persona tiene nombre propio, es el Espíritu Santo de Dios. Ese Espíritu Santo de Dios que está en las buenas contigo y en las malas también. Ese Espíritu Santo que en medio de una crisis te va a consolar. Ese Espíritu Santo de Dios que en medio de una crisis te va a decir: no te preocupes, aquí está. Ese Espíritu Santo de Dios que va a estar ahí contigo cuando todos te dieron la espalda, cuando todos te señalaron, cuando todos te desecharon. Es ese Espíritu Santo de Dios que va a estar contigo. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Recuerda que los amigos de Daniel, por no doblar sus rodillas ante una estatua de Baal, fueron tirados al horno de fuego. Y dice la palabra de Dios que había una persona que estaba con ellos ahí danzando. Era el Espíritu Santo de Dios en medio de una crisis, llevándolos a gozarse las crisis. Wow. Yo estoy muy contento en esta noche. Y lo único que te puedo decir es que hoy tenemos que entender la dependencia de Dios. El depender de Dios no es fácil, pero tiene garantías. Y la garantía más grande que tiene la dependencia de Dios es que Dios va a pelear por ti. No te preocupes si estás en la peor noche de tu vida. Yo también he estado en esa noche. No te preocupes si estás en la peor tormenta. Yo también he estado en esa tormenta donde las fuerzas se me han acabado, donde las fuerzas se me han agotado. Pero donde terminan tus fuerzas, empiezan las fuerzas de Dios. Oh, Dios mío. Alguien necesita esta palabra en esta noche. Alguien necesita esta palabra para caminar. Alguien necesita entender que en medio de sus noches oscuras, Él siempre estará presto a pelear por ti. Lo único que te puedo decir en esta noche es que no te canses de pelear. No te canses de mirar lo que no se puede ver con ojos naturales. 12 discípulos estaban en medio de una crisis. Y quizás la escritura nos narra que ellos no entendieron. Porque dice la Biblia que ellos se asustaron porque la barca se estaba hundiendo. Dios mío, estaban en tremenda crisis. Y quizás estos 12 hombres perdieron el horizonte, y Dios permitió que ellos perdieran el horizonte para que el día de hoy en las páginas de la Biblia se leyera de 12 discípulos que perdieron la fe en medio de una tormenta. Y dice la palabra de Dios que en medio de la crisis ellos recuerdan que Jesús está en la barca. Profeta, ¿cuántas veces en medio de un problema nos hemos olvidado en qué posición estamos frente a los problemas? ¿En qué posición estamos frente a la cruz? ¿En qué posición estamos frente a Jesús?
Muchas veces los problemas nos hacen olvidar la identidad que nosotros tenemos. Nuestra identidad tiene peso en lo espiritual. Tu identidad tiene peso frente a la crisis. Pero la crisis sabe que si tú llegas a recordar la identidad, será una crisis que tendrá que pasar. Finalmente, Jesús se levanta y le dice: hombres de poca fe. Y le dice a la tormenta: tormenta, cállate, y viento enmudece. Y dice la palabra de Dios que tanto la tormenta como los vientos se sujetaron a la palabra de Jesús. Lo único que Dios necesita en este momento es que tú no pierdas la identidad, que tú sepas en qué punto espiritual estás. Pero para entender esta palabra tienes que depender de Dios. Termino con esto y vamos a colocar una alabanza para ministrar esta palabra. Y dice la palabra de Dios: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. No te preocupes. No te preocupes si en este momento no estás viendo lo que tú quieres ver. Hoy Dios me dice que te diga: yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por la crisis, yo estaré contigo. Cuando pases por un problema de divorcio, yo estaré contigo. Cuando pases por un problema económico, yo estaré contigo. Cuando pases por la ausencia de alguien, yo estaré contigo. Cuando pases por la estación del fracaso, por la estación de la tristeza, por la estación de la soledad, yo estaré contigo. Recuerda que lo único que mueve la mano de Dios es la fe que tú tengas en este momento. No te dejes robar la fe por el enemigo. Oh, ¿cuántas veces el enemigo nos ha robado la fe y nos ha llevado al fracaso? Pero hoy Dios me dice que te diga: la fe es lo único que te va a sostener. La fe puede ser tu salvavidas en este momento. Padre, gracias. Gracias por esta palabra, Dios. Bendecimos la vida de cada una de las personas que se conectaron a través de este video y a través de las redes sociales, Padre. Padre, ayúdanos a avanzar. Siempre habrá un pasemos al otro lado. No olvides las promesas que Dios te ha dado en este momento. No olvides la palabra que Dios te ha soltado. Si de pronto la palabra no se ha cumplido, no te preocupes, que cuando Dios lanza una palabra, Dios mío, tiene cumplimiento. Así el diablo se levante. Pelea por tu palabra, pelea por tu pasemos al otro lado, pelea, porque Dios hoy me dice que te diga: mía es la batalla, mía es la guerra, Dios mío. Oh, Padre, bendice cada persona que hoy me está escuchando a través de las redes sociales. Padre, ayúdanos a entender, Dios, que tú lo único que quieres hacer es levantarnos a nosotros, pero necesitas que el nivel de fe esté al 100%, Padre. Padre, ayúdanos a pasar esta tormenta que estamos viviendo hoy, Dios. Ayúdanos a pasar al otro lado, Dios mío. El otro lado hay niveles proféticos que nos están esperando. Hay gente que está esperándonos que nosotros nos levantemos. Hay gente que está esperando tu palabra. Hoy te digo de parte de Dios: levántate y resplandece. Levántate y resplandece. Levántate, tú que me estás escuchando, tú que de pronto estás en el piso, tú que de pronto te han tumbado, tú que de pronto has pecado. Levántate, acomoda tu vida espiritual. Vuélvele a creer a Jesús, vuélvele a creer a Dios. Retoma las armas espirituales y levántate como un soldado o una soldada de Jesús. Un soldado de guerra, una soldada de guerra, un soldado de guerra. Y vamos a pelear, Dios mío. El sistema está cogiendo fuerza, pero sobre el sistema, sobre las autoridades de este mundo, siempre va a prevalecer la palabra de Dios. Dios te bendiga. Espero que esta palabra haya ministrado tu corazón. Por favor, comparte este video, comparte esta transmisión. Alguien necesita saber que lo único que nos puede sacar adelante es el nivel de fe que tengamos en medio de una crisis. Dios
los bendiga. Los amo en el amor de Cristo. Dios los bendiga y vamos para adelante. Padre.